postrarme ante ti. No hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti. Toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Quiero postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arda en mi interior. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arda en mi interior. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame, haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Muy bien, qué linda canción. Muy Estaba linda. hablando recién Alberto, se fue, a ver, un momento que voy a... ¿Qué Esos son clase? amigos tuyos. Sí, estos chicos que cantaron, en realidad conozco al que toca el piano y a la novia. Y esta chica que canta es creo que es la hermana de la novia. Mira vos. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué clases fueron las que viste en Así no te doy la misma, no? ¿Te acordás? Y yo vi bien dos clases que vos me pasaste. La de la segunda venida Eh, de Jesús, seguro, y las señales del fin. exacta, Muy bien. exactamente. Y esas están muy buenas. Mira, lo que voy a hacer, voy a darte la clase anterior a esas. A ver, Dale. así, Bueno, a ver, vamos a ver, voy a dar la clase 5. Muy bien.
¿Tenés algún pedido de oración, algún agradecimiento que quieras hacer? Sí, agradecer que uno está con salud, por un lado. Agradecer que uno tiene salud. Hasta ahora estamos bien y queremos que siga. Y bueno, que haya más paz, vida y bueno, que se le resuelva una amiga de los judiciales que tiene, que Sí, que hay bueno, gente que, digamos, abogado le están las cosas. sí. Es decir, no es que no se pueda. Muy bien. Pero Sí, vamos a orar por eso. ¿Cómo es se la llama tu amiga? ¿Cómo se llama? Jacqueline Jacqueline. se llama. Muy bien. Vamos a orar por Jacqueline, a ver si está conectando Alberto, a ver si tiene algún pedido de oración. Eh, Bienvenido, Alberto. ¿Tenés algún pedido de oración, algún agradecimiento? Si no, vamos a empezar con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Bueno, Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por este día santo que nos estás regalando. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Padre, te suplico por nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, por Alberto, por Rubén, que están conectados. Te suplico especialmente por ellos, por su vida espiritual, por cada aspecto de su vida, Padre. También nos pidió Rubén por su amiga, por Jacqueline. Señor, ayúdala para que su problema judicial se pueda resolver según tu voluntad, de la mejor manera posible. Y también, Padre, te quiero suplicar por tu presencia en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Te quiero rogar que tú estés acá y me ayudes, tú hables por mí, Padre. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Muy bien. Bueno, la clase que hoy iba a dar era la número 10, pero como justo los que estamos hoy somos poquitos, ¿sí? Somos solamente 2, y esta clase no la vieron, entonces voy a dar la clase número 4. Sí, así después todo el grupo hacemos con la siguiente clase y nos vamos poniendo un poquito al día. Bueno, la clase de hoy se trata del origen del pecado. ¿Cómo es que empezó el pecado? ¿Empezó con Adán y Eva? ¿Empezó antes? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Sí? Y antes que nada yo les quiero contar con mis propias palabras que en el cielo, y después vamos a leer qué es lo que dice la Biblia, pero en el cielo Dios creó muchos ángeles, ¿sí? Y entre ellos había uno que era el más hermoso, más inteligente, más sabio, que era Lucifer. Pero un día, este Lucifer dijo, si yo soy tan hermoso, ¿por qué tan inteligente? Yo quiero ser como Dios. ¿Por qué no puedo ser como Dios? Y él tuvo envidia, ¿sí? Y quiso tomar el lugar de Dios, ¿sí? Entonces empezó a convencer a la otra gente, a los otros ángeles, empezó a decirles, ¿por qué Dios no nos da a nosotros, nos hace a todos dioses? ¿Por qué solamente Dios es el que gobierna? Tuvo envidia, tuvo orgullo y empezó a mentir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Empezó a mentir. Entonces, lo que él decidió fue hacer guerra contra Dios y convenció a un tercio de todos los ángeles, ¿sí? Y entonces ahí fue el primer pecado. ¿Qué pasa? Dios en ese momento los podría haber destruido, pero Dios dijo, no, los dejo que estén porque nadie sabía que iban a ser tan malvados, ¿sí? Entonces, si Dios los destruía en ese momento a Lucifer, todos los demás ángeles hubieran dicho, ¿por qué? Pobrecito, ¿sí? Entonces ahora nosotros sabemos y hubieran dicho, pobrecito, Jesús tendría, Jesús es el malo, Dios es el malo, ¿no? Pero en realidad ahora nosotros sabemos quién es el bueno y quién es el malo, ¿sí? Bienvenido, Ramón. No sé si esta clase vos ya la habías visto, pero estoy repitiendo una clase vieja, una que ya la había dado en el curso,
porque los chicos que justo estaban no estuvieron. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, un breve resumen de esta clase y después vamos a empezar con la clase de hoy. Sí, estamos hablando cómo comenzó el pecado. Sí, entonces este pecado comenzó en el cielo cuando Lucifer se quiso rebelar, ¿sí?, contra Dios. Luego de estar en el cielo, Dios los echó, les dijo, váyanse de acá, ¿sí?, y vinieron a la tierra. Tiempo después, Dios hizo Adán y Eva, ¿sí? Arregló el mundo, ¿no? En 7 días lo formó el mundo y hizo Adán y Eva. Y ahí obviamente sabemos la historia, que vino la serpiente a engañarlos. Y quiero que ustedes noten una cosa, hay un engaño que es habitual en el diablo. Siempre dice, su gran engaño es, no morirás. Lucifer, la serpiente, sí, le dijo a Adán y Eva, come esta fruta, ¿cuál es el problema? Si comes, no vas a morir, ¿sí? Dios les había dicho, si comes la fruta, morís. Pero el primer engaño fue, no, no vas a morir. Y actualmente, ¿sí?, hace el mismo engaño. Por ejemplo, dice, María, la Virgen María no murió, ¿sí? Entonces, como no murió, adórenla, ¿sí? Después también trata de enseñarnos que los muertos no mueren, que somos inmortales, ¿sí? Capaz que ahora me están preguntando cómo, pero bueno, la semana pasada vimos sobre la muerte, ¿sí? Y muchas veces el diablo quiere engañar de que no, a ver si quiere engañar de que no hay problema, de que no vamos a morir un minuto. Ay. Un momentito. ¿Sí? Nos quiere hacer creer que no vamos a morir, pero no es cierto, ¿sí? Como les decía, el pecado entró en el cielo y después vino Adán y Eva, ¿sí? ¿Y qué pasa? Todos tenemos que tener la decisión, tenemos la posibilidad de elegir, si elegir a Dios o elegir a Satanás. El diablo viene acá a la tierra y nos quiere engañar. Brevemente vamos a leer estos versículos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, ¿sí? Una guerra entre Dios y el diablo, ¿sí? Una guerra que esa guerra continúa hasta hoy en día, ¿sí? ¿Y continúa dónde? En la tierra, continúa en tu vida, ¿sí? Porque el diablo está luchando siempre para hacerte mal y Dios lucha para hacernos bien, ¿sí? Y acá dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido, se cortó. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿dónde comenzó? En el cielo. Yo esta clase, como ya creo Ramón la había visto, él tenía una duda de quién es Miguel, ¿sí? Y yo dije de que Miguel era Jesús. No sé si después yo te mandé un video, no sé si lo habrás podido leer, pero bueno, Miguel en la Biblia no te lo dice con el nombre exacto de Jesús, pero si vemos cómo actúa Miguel, vamos a llegar a la conclusión de que es un Jesús antes de haber nacido como de María, ¿sí? Es como Jesús ya estaba en la creación del mundo, ¿sí? El Miguel significa vencedor, ¿sí? Cuando se habla de una guerra, ¿sí? Con el diablo siempre se lo presenta como Miguel es el que lucha, ¿sí? En contra del diablo. Entonces acá vemos que hay una lucha entre Dios y el diablo que empezó en el cielo, ¿sí? Y dice que tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? El diablo, donde empezó el pecado, ¿sí? En su corazón salió
la envidia, el orgullo. Era perfecto. Y era perfecto. Y por eso tenía la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y eligió el mal, lamentablemente, ¿sí? Y dentro de la perfección está la libertad, que Dios lo hizo libre, ¿sí? Dice acá, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, ¿sí? Es como que era un ser perfecto, hermoso, inteligente, sabio, ¿sí? Pero no quiso seguir a Dios, quiso hacer su camino por otro lado, ¿sí? ¿Cuál es la señal? Y después, ¿qué pasa? Vino acá a la tierra, ¿sí? ¿Y qué pasa? Acá en la tierra estaba Adán y Eva, y Dios les dijo, no comas de ese fruto, ¿sí? Porque si ustedes comen, van a morir, ¿sí? Entonces Dios les dio esto como señal de obediencia, pero la serpiente le dijo, no, no vas a morir, come, no hay problema. Y acá no era el problema el fruto, acá era el problema que desobedecieron, ¿sí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios los pone a Adán y Eva en el Edén y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sí, entonces Dios le dijo, no comas del árbol porque vas a morir. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Y qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios le dijo, no toques ni comas el fruto porque vas a morir. ¿Sí? ¿Y qué le dijo la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios sabiendo el bien y el mal. Acá le hace el primer engaño. Le dice la serpiente, el diablo, a Eva, no vas a morir. ¿Sí? Y eso es lo que también nos trata de transmitir hoy en día nosotros. ¿Sí? Estamos en el siglo XXI y el diablo te dice, no, no hace falta, no vas a morir. Peca total, Dios te lleva al cielo sin problema, ¿sí? Y después te dices, a veces sí nos enseña, después también dicen, la Virgen no murió, entonces hay que adorarla. También enseñan que, a ver, este Agustín, este chico hace milagros, no sé si lo vieron, que lo beatificaron los curas. Después también tratan de comunicarse con los muertos, haciéndonos creer de que no murieron, ¿sí? De que uno puede seguir comunicándose con los muertos, y eso todo es del diablo, ¿sí? Continuemos. Entonces, ¿qué es el pecado? Es transgresión de la ley, ¿sí? Cuando ellos pecaron, Dios les dijo, si transgredís la ley, si desobedeces, si comes el árbol, vas a morir. Pero, ¿cuál es el pecado que nos lleva a la muerte? La Biblia también dice, todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Y cuál es la ley? Los 10 mandamientos, lo que Dios dice, su palabra, ¿sí? Y acá, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, ¿sí? Entonces el diablo peca desde el principio. Y nosotros, como les dije, tenemos que tomar una decisión. ¿Sí? ¿Vamos a seguir a Dios o seguir al diablo? No podemos estar en el medio, no puede ser grises, ¿sí? Si decidimos, porque miren acá, si nosotros cuando pecamos hay una división entre nosotros y Dios, ¿sí? Y hay una separación que nos lleva a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber un juicio y ahora vamos a estudiar el juicio. Y la única manera que nos podemos acercar a Dios es por medio de Cristo, si pedimos perdón y decidimos de corazón alejarnos del pecado. No podés estar en medio, ¿sí? No hay grises acá, es blanco o es negro. No podés
leer la Biblia y decir, hago la voluntad de Dios, y después vas y lees tu horóscopo para ver cuál va a ser lo que va a pasar, ¿sí? Entonces no podemos estar en el medio, ¿es blanco o es negro? Hay que decidirnos, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Si pecamos, merecemos morir, ¿sí? Pero Dios nos da la salvación y si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, vamos a vivir eternamente, pero solo por Jesús, ¿sí? Y dice que cuando nosotros pecamos y nos portamos mal, nos sometemos al diablo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que decidir someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tenemos la única manera, ¿sí?, de vencer al pecado, ¿cómo es? Siguiendo a Jesús, mirando a Jesús. Y ahora vamos a continuar y voy a compartir la clase de hoy, ¿sí? A ver. La clase de hoy, eso era una breve introducción, y vamos a ver todo lo que todo lo que hacemos va a ser llevado a un juicio, ¿sí? Y vamos a ser juzgados. Y como, por ejemplo, cuando vamos a la corte o a un juicio hoy en día, ¿en base a qué se juzga que está bien y que está mal? ¿En base al código penal, al código civil, en base a la ley que hay, sí, en el país o en el lugar? Sí, en base a eso somos juzgados, ¿sí? Este código no nos salva, este código penal o código civil o lo que fuese, ¿sí? Cuando vamos al juicio no nos salva, ¿sí? Simplemente nos muestra qué está bien y qué está mal. Bueno, acá también ocurre lo mismo. Nosotros hacemos cosas bien y hacemos cosas mal. Y primero les voy a explicar brevemente, ¿no? Cuando nosotros escribimos, hacemos cosas, en el cielo hay dos libros. En un libro que se escriben las cosas buenas y las cosas malas de cada uno. Tenemos una hoja, cada uno, donde se pone, Carolina ayudó a un pobre. Carolina le respondió mal a su vecina. ¿Sí? Carolina tuvo un mal pensamiento. Carolina dio bien la clase. ¿Sí? Entonces tenemos una lista de todo lo que hacemos. Y hay otro libro donde hay una lista que es el libro de la vida, donde están los nombres de todas las personas que van a ser salvas. Entonces nosotros queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? Y cuando tengamos, ¿qué pasa? Hay que entender una cosa. Este juicio ya empezó en un momento de la historia, en el 1800, según la profecía bíblica, empezó este juicio y ahora se están juzgando a los que van a ser salvos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venga Jesús, ¿sí?, viene a dar la sentencia final, a decir, bueno, estás condenado o estás salvo. Pero, a ver, ¿cuándo se leen los libros? Ahora se están escribiendo y se están leyendo los libros. Pero nosotros tenemos tiempo de arrepentirnos, ¿sí?, hasta la condena final. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué pasa? La ley, tenemos que entender, solo nos va a decir qué está bien y qué está mal. No nos salva, ¿sí? El que nos salva es Jesús. Entonces, ¿sobre qué hará Dios juicio? ¿Sobre qué vamos a ser juzgados? Se fue, estaba Pedro. En Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué cosa va a ser juzgada? Todo. Si hiciste bien o si hiciste mal. Toda obra. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Quiénes vamos a comparecer ante el juicio? ¿Quiénes vamos a enfrentar este juicio? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿quiénes vamos a ser juzgados?
todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Muy bien. ¿A quién se le entregó el juicio? Entonces, vamos a aprender quién es el juez y quién es tu abogado. Muy bien. Jesús es tu abogado, pero también es el juez. Porque el Padre a nadie juzga. ¿No era que Dios era el juez? O sea, ¿cómo nos enseñaron, no? Como la tradición dice, sí, porque Dios te juzga. No, Dios no te juzga. Jesús es el que juzga, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Juan 5:22. Y esto es interesante porque cuando Jesús nos juzga con amor. Él también tuvo todas las tentaciones, Él estuvo acá en la tierra, ¿sí? Y es el que mejor nos entiende. Pero Él se va a poner las vestiduras de juez, así que no podés hacer lo que quieras, porque Él te va a juzgar con una ley, ¿sí? Él te perdona. Si lo aceptás, ¿sí? Se borra lo que hiciste mal, se borra, perdonado, se borra por Jesús, pero la ley es la que nos dice que está bien y que está mal, ¿sí? Entonces, ¿quién es el juez? Jesús. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Acá hay un libro, los libros fueron abiertos, ¿sí? Son dos libros, uno que es el libro de las cosas que están escritas, las cosas buenas y malas, y otro libro es el libro de la vida, donde están los nombres de las personas que serán salvas. Entonces, ¿dónde están registradas nuestras acciones? En los libros del cielo. ¿Quiénes son los testigos? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quiénes son los testigos del juicio? Los ángeles. Ellos están viendo absolutamente todo lo que estás haciendo, ¿sí? Este juicio es algo formal, ¿sí? Que están los testigos que van a avalar que Dios es justo para darle una condena justa a las personas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Quién es el abogado? Vimos que Jesús es el abogado, el juez, pero veamos quién es el abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Quién es tu abogado? Jesús. Oh, perdón, estoy media cansada. ¿Por qué código seremos juzgados? Así hablad y así haced como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Sí, somos libres para elegir lo que está bien y lo que está mal. Perdón. ¿Cuál será la sentencia? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Acá que dice, cuando venga Jesús nos va a dividir los buenos de los malos, ¿sí? Y pondrá las ovejas a su derecha, los buenos a la derecha, y los cabritos, los malos, a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los obedientes hijos de Dios, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de beber, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, ¿sí? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Sí? Nosotros a veces no sabemos que hacemos cosas bien y Dios lo está también poniendo en el libro de que vamos a ser salvos, ¿sí? ¿Por qué? No por hacer las cosas bien, sino por aceptar a Jesús, ¿sí? ¿Cuál será la sentencia? ¿Sí? Para los malos, ¿no? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y acá hay que entender una cosa. Este infierno, por así decirlo, ¿sí? Pero en realidad, sí, como este fuego, sí que se le puede decir infierno, pero no es que, quiero que entiendan una cosa, el infierno no es algo que te quemas ahí por años, no. El infierno, según la Biblia, es un fuego que los quema en un instante, se mueren y se terminó el fuego, ¿sí? Y acá dice el fuego eterno preparado para el diablo. O sea, Dios no hizo este fuego para destruir a la gente, sino al diablo y sus ángeles. Pero sus secuaces, la gente impía, dice, ay, yo me quiero ir. ¿Sí? Y por eso es que acá dice, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué? Porque fueron desobedientes. Y ellos dirán, ay Señor, ¿dónde estuvimos ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te rechazamos? Sí, entonces, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Este versículo es muy conocido, lo salté un poquitito, así podemos seguir avanzando, pero está en Mateo 25, del 31 al 46, ¿sí? Irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces, ¿cuál será la sentencia final? La salvación de los buenos y la perdición de los malos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Al sufrir injusticias, ¿cómo lo ayuda a saber que Dios juzga todo, incluso lo encubierto? Sugerencias para enfrentar el juicio con el amparo de Cristo, ¿sí? Algunas sugerencias para poder salir victoriosos. Hay dos cosas, creer y obedecer en Jesús y amar y guardar los mandamientos. ¿Qué dice? A ver, la Biblia en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros como pecadores que merecemos la muerte, ¿podemos pasar a ganar, ¿sí?, la vida eterna? Sí, ¿sí? Y dice acá que no va a venir condenación, ¿sí?, sobre nosotros, o sea, no vamos a ser condenados. Cuando el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos, amamos a Dios, hacemos su voluntad, vamos a ser perdonados y no condenados. Eso no significa que la ley está abolida o eliminada, no. Está la ley que nos dice que está bien y que está mal, pero somos salvos porque Jesús murió por nosotros, ¿sí? O sea, no tenemos que pagar la ley porque se está cumpliendo la ley. Cuando Jesús murió era porque alguien tenía que morir y pagar esa ley, ese castigo, ¿sí? Y por eso Jesús murió. Y también tenemos que temer a Dios y guardar sus mandamientos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de haber leído y entendido mi decisión personal, y esta es una decisión personal para vos, podés escribir en los comentarios, podés decirlo verbalmente, pero esto más que todo es una decisión personal en tu corazón individualmente. ¿Acepto a Jesús como mi abogado? ¿Aceptás a Jesús como tu abogado, como tu defensor? ¿Deseo ser fiel a Dios y respetar todos sus mandamientos? ¿Querés hacer la voluntad de Dios, respetar sus mandamientos? Porque, a ver, nosotros
somos salvos por Jesús, pero cada vez de que nosotros pecamos, es como que cada vez estamos siendo condenados, ¿sí? Y al ser condenados, ¿sí? Y alguien tiene que pagar ese precio. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un pecado, es como que lo estamos crucificando, nuestros pecados están crucificando a Jesús, ¿sí? No es que, sí, la salvación es gratis para nosotros, pero alguien está pagando ese precio, ¿sí? Y lo paga Jesús. Entonces, tenemos que tratar de hacer las cosas bien, ¿sí? No pecar, y si pecamos, Dios nos perdona si nos arrepentimos y decidimos cambiar, ¿sí? Y acá hay diferentes partes del juicio, ¿sí? Un juicio que es el juicio investigador, un juicio probatorio, comprobatorio y un juicio ejecutivo. Estos nombres, la realidad es que no los vas a encontrar en la Biblia con diferentes nombres. La Biblia te habla de un solo juicio, ¿no? Pero podemos dividirlo en esta parte, ¿por qué? Porque es como tres partes. Hay una parte del juicio que ya empezó, a ver si tengo una foto acá, porque miren este cuadro. Nosotros estamos acá, ¿sí? Hoy, predicación del Evangelio. Jesús vino, sí, hace 2000 años atrás, y muy pronto va a ser la segunda venida de Jesús. En esa segunda venida de Jesús van a resucitar un grupo de personas, un grupo de cristianos, ¿sí? Que murieron. Y en esta primera resurrección, cuando venga, ya tiene que haber sido juzgados, ¿sí? Ya tienen que haber sido abiertos sus libros de esas personas que murieron. Entonces, hoy en día, en realidad, proféticamente se puede llegar a un año, que es 1844, que es donde empezó el juicio. Y empezó, sí, desde acá, hasta hasta la segunda venida de Jesús. Cuando viene Jesús, se abren las tumbas y se le da su sentencia final para vida eterna, ¿sí? Estas personas, los primeros que van a resucitar son para vida eterna. Pero ese juicio sigue, va a seguir por 1000 años más. Nosotros vamos a ir al cielo cuando venga Jesús, junto con esta gente que resucitó, vamos por 1000 años. Y la Biblia dice en Apocalipsis 20, acá no sé si lo agregué más en otra presentación, pero dice que nosotros, que vayamos al cielo, vamos a juzgar a los impíos, a los malos. Entonces, cuando Jesús venga, vengamos otra vez, después de esos 1000 años, vamos a volver a la tierra, venimos con Jesús. Se puede decir que es como una tercera venida de Jesús. Y cuando vengamos, se va a terminar el juicio, ¿sí? Y van a ser ahí condenados los malos y van a resucitar y van a morir para siempre, ¿sí? Muerte eterna en un fuego, la Biblia lo dice. Entonces, antes de la segunda, entonces se le puede decir que hay un juicio antes de la segunda venida de Jesús, de Cristo, ¿sí? O sea, ahora se está llevando a cabo. Después otra parte que es durante los 1000 años que vayamos al cielo y después de los 1000 años otra parte que es un juicio como ejecutivo, ya la condena. Sí, no sé, ¿esto se entiende? ¿Me están siguiendo o no queda muy claro? Me gustaría saber, porque lo estoy dando, me parece muy rápido y quisiera que me entienda. No sé si me entiende. Muy bien. Bueno, después me hacen preguntas si quedó algo en duda. ¿Sí? La realidad, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo Muy le bien. hago para hacer? ¿Cómo? Sí, te escucho. ¿Quién me está hablando? Soy Alberto. Me gustaría que me aclare sobre la venida de Jesús. Lo que tengo dudas es sobre la tercera venida que me Muy bien. menciona luego del milenio, Sí. la En la Biblia, cual, perdón un sí. ratito, la cual en la Biblia solo me menciona la segunda venida y después de eso, o sea, eso ocurre cuando ya haya Déjame que te llevado a explique. todos sus hijos. Sí, dice, vos hasta acá me entendiste, que vamos a ir al milenio, al cielo, ¿sí? ¿Hasta ahí me seguís? Ya, Bueno, sí, después hay un versículo, me parece que está en Apocalipsis 20. Esto yo en realidad lo di en otra clase que le expliqué todo este cuadro, ¿sí? Con la Biblia, pero creo que está en Apocalipsis 20, que dice
de que Jesús, Dios, ¿no? Después de los 1000 años va a trasladar la tierra Jerusalén, ¿sí? La nueva Jerusalén acá a la tierra. ¿Has leído ese versículo? Dice que Sí, Jesús pero va... es justo en ese punto es donde ocurre, pero después de los 1000 años, donde ya no Claro, hay después de los 1000 resurrección, años, no hay exacto. Mira, muerte. claro, escucha, después de los 1000 años, ¿sí? Vamos a bajar con esa nueva Jerusalén y ahí Jesús va a venir. En la Biblia no te dice tercera venida, no te lo va a decir, pero dice que Jesús va a trasladar esa tierra, esa nueva Jerusalén, y bueno, ahí vamos a bajar todos los buenos del cielo, como instalarnos acá en la tierra, y bueno, si va a ser como la tercera venida de Jesús, ¿sí? La Biblia no te dice el nombre tercera, pero dice que va a volver. Y si nosotros creemos que, mira, que acá Sí, Jesús vino, ¿sí? En la primera venía Jesús. La segunda es que la que dice que vamos a ser arrebatados a las nubes de los cielos y después de así es. los 1000 años vamos a volver, dice que va a ser trasladada la nueva Jerusalén a la tierra. Y es como, y Claro, ahí en la nueva Jerusalén que va a ser trasladada va a venir Jesús, ¿sí? sí, Es por eso. porque Si sí, en querés eso después, sí. sí, Un ratito, solo una más, digamos, una duda más. ¿Jesús solo viene hasta las nubes a llevar a sus escogidos ¿en en la cuál? segunda venida? ¿En la segunda venida? Sí, Sí. dice que va a estar en las nubes y vamos a ser arrebatados hasta las Él nubes. no baja a la tierra. Las nubes están dentro del planeta Tierra. Esto ya lo Eh, expliqué en otra clase, si querés lo charlamos más tarde, porque yo ujú, no quiero trazarme ya. porque tengo otra clase en un ratito, Sí, sí, pero sí. en realidad creo que vos crees en el rapto, que yo esto lo expliqué en otra clase, Ujú. y el problema es que al rapto le ponen como rapto secreto y no creen de que hay una confusión porque esto a la segunda venida de Jesús no lo llaman segunda venida de Jesús, lo llaman rapto. Y a la tercera venida le llaman segunda. Pero cuando nos encontramos con Jesús, que dice que vamos a ser arrebatados hasta las nubes, y nosotros vamos a las nubes ahora con el avión, es planeta Tierra. Ya viene. ¿Y por qué Jesús va a venir a encontrarnos en las nubes? ¿Sí? Y no desciende, porque esa va a ser una característica inconfundible que la gente, nadie lo va a poder falsificar, ¿sí? Porque ¿quién se va a quedar no, nadie puede permanecer ahí en las nubes colgado, ¿sí? Dicen que quieren hacer una falsificación, no sé, justo alguien me escribió el otro día, no sé si fuiste vos o alguien me mandó un... Sí, Sí, eso tiene relación de lo que acaba de decir, por son eso. imágenes holográficas. Sí, bueno, claro, quieren hacer algo para inventar esa segunda venida de Jesús. Pero, ¿por qué yo creo y estoy convencida que cuando seamos arrebatados hasta las nubes, Jesús es la segunda venida de Jesús? Porque ya es planeta Tierra las nubes. Cuando vas en el avión, subís a las nubes, estamos en la Tierra, que no es muy lejos, son unos metros de altura, ¿sí? Continuemos, así podemos terminar. Si quedan más dudas, después podemos charlarlo. Muy bien, a ver, esto. Bueno, básicamente estos son el juicio. Continuemos. Bueno, en el juicio, todos vamos a comparecer, ¿sí? Los buenos y los malos. Los que traspasaron a Jesús, todos vamos a comparecer. Después dice que todo está registrado en los libros del cielo y tenemos como norma con la que vamos a ser juzgados la ley de Dios, que simplemente la ley nos dice qué está bien y qué está mal, nos indica el camino. Entonces nosotros, como pecadores, sabemos, estoy haciendo mal, entonces merezco la muerte, pero como no quiero morir, entonces, ¿qué hago? Acepto a Jesús porque Jesús murió por mí, entonces soy salvo. Entonces, creer que la ley sigue vigente nos acerca a Jesús porque nos damos cuenta de que estoy perdido, ¿sí? Porque pequé y merezco la muerte, ¿sí? Y
tenemos que saber que Jesús es nuestro juez, pero también nuestro abogado. Bienvenido, Héctor. En unos instantes vamos a empezar tu clase, porque tengo otra clase que es más avanzada, que estamos ya casi terminando, que empezamos en un ratito. El tiempo del juicio. Hay una profecía, ¿sí? En Daniel 8, que dice, que nos habla una profecía de los 2300 días, te dice, pero en realidad son, si nosotros aprendemos profecía en la Biblia, un día es como un año, ¿sí? Entonces, si lo transferimos y decimos que, bueno, la profecía de estos 2300 años, hay en este versículo, en el capítulo 8, versículo 14, dice que el santuario será purificado. Esto capaz que el que no vino a las clases anteriores, ¿sí? No se sabe, no se entiende muy bien, pero que el santuario sea purificado significa que desde ese momento, ¿sí? Hay un santuario que es tipo una iglesia, ¿sí? Pero no iglesia, en realidad es el trono de Dios que está en el cielo, que es el santuario, ¿sí? Y tiene dos partes, una parte que es el lugar santo y otro lugar, el lugar santísimo. Imaginémonos en el cielo, un trono. Y Jesús, ¿sí? En esta profecía que sí, que de Daniel, dice que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Sí, en realidad dice que va a ser el santuario purificado y significa que desde ese momento Jesús está intercediendo por nuestros pecados, ¿sí? Es como que Jesús está como nuestro abogado, ¿sí? La Biblia explica que en el cielo está el verdadero santuario. Este santuario primero lo hicieron los judíos, pero está en el cielo. La purificación de este santuario celestial no es otra cosa que el inicio del juicio investigador, el que comenzó al finalizar los 2300 años de la profecía. Si más o menos sacamos la cuenta, vamos a tener otra clase de cómo sacar la cuenta, se llega a que se empezó el juicio en 1844. Y esto lo vamos a ver en otra clase más adelante. Esto ya lo vimos y bueno, estos son los versículos. Si lo tienen leer, yo esto lo he mandado en un PDF, pueden leer todos los versículos, ¿sí? Y analizar el tema, que sería interesante si lo pueden analizar. Muy bien, a ver. Y siempre, como todas las clases, tienen acá una lista de versículos que pueden leer para tener su devoción personal cada día. Te levantas una mañana, no sabes qué leer, bueno, acá tenés consejos de qué podés leer, ¿sí? Y quiero mostrarles este cortito video cuando nosotros oramos y le pedimos perdón a Dios, ¿sí? Esa oración llega al cielo. Y ahora vamos a ver el video de un Jesús que está en el trono de Dios intercediendo por nuestros pecados. Ahí Jesús muestra sus manos y dice, Padre, perdónales, porque yo ya morí por ellos, ya derramé mi sangre, y muestra sus manos acá heridas con sangre. No permitas que ningún pecado nos separe de Dios. El juicio ya empezó en el cielo, ¿sí? Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos, ¿sí? Y hay que pedirle a Dios ayuda para recordar todos los pecados olvidados y los que capaz que pecamos y no nos dimos cuenta. Hay que pedirles a Dios que nos ayude a recordar y a estar a cuentas con Él, ¿sí? Con Dios y también con nuestro prójimo. Muy bien. Y vamos a... ya tendríamos que terminar, vamos a tener ahora otro grupo, pero me parece interesante. Voy a compartir un video que no lo he mostrado en la clase de Héctor, así que Héctor es algo nuevo también. Voy a mostrar este video que me parece muy interesante. A ver. Muy bien, a ver. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Ser buenos es suficiente para ser salvos? ¿Sí o no? Porque
Hay gente ateos, por ejemplo, que los ateos pueden ser buenos, buenas personas, sí, pueden ayudar a su prójimo, pero si no aceptan a Jesús no van a ser salvos. Sí, y miremos este video. A ver. Ir al cielo? ¿Es cierto que una vez ser buenos es suficiente para ir al cielo? ¿Es cierto que una vez salvos, siempre salvos? Abramos la Biblia y sigamos juntos las huellas de la verdad hasta que podamos decir, ¡Eureka! Lo he descubierto. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Eureka! Lo he descubierto. La serie que te hará verdaderamente libre. Indudablemente, ser buenas personas tiene grandes ventajas. Nos mantiene lejos de la cárcel, nos ayuda a tener buenos trabajos y a ser reconocidos y apreciados. Incluso hay quienes, además de ser buenas personas, son buenos religiosos. Se esfuerzan por hacer lo que está escrito en la Biblia. El problema es que Jesús hizo una declaración que puede llegar a ser muy preocupante. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oigan bien, la mayoría de los escribas y fariseos eran, según los estándares del mundo, buenas personas y buenos religiosos. Sin embargo, para Jesús eso no era suficiente. Eso suena muy mal. Si debemos ser más justos que ellos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Hola Jairo, el secreto está en entender la diferencia entre ser justos y ser moralmente buenos. El pasaporte al cielo se adquiere con una vida justa, pero tenemos otro problema. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que ninguno de nosotros, en absoluto, puede adquirir el pasaporte al cielo por sus propios medios. Ahora bien, el diablo se ha inventado un pasaporte falso, uno que se adquiere con una vida moralmente buena. Dicho esto, vamos al Calvario. Al pie de la cruz estaba el fariseo. No le hacía mal a nadie, daba limosnas, iba a la iglesia, creía que eso era suficiente. Tenía el pasaporte del diablo. Al lado de la cruz estaba el ladrón. Le hacía mal a todos. No daba limosnas, ni mucho menos iba a la iglesia. Este ni siquiera tenía pasaporte. Ahora noten, en este punto, tanto el moral como el inmoral tenían cerrada la puerta del cielo. Lo dicho, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo hizo el ladrón para obtener la salvación en el último suspiro? Siguió los 3 pasos hacia la justificación. Al escuchar al otro ladrón burlarse del Cordero de Dios, le dijo: Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Paso número 1. Reconocer que somos pecadores y que no tenemos con qué adquirir el pasaporte al cielo. Mas ningún mal hizo. Paso número 2. Reconocer que Jesús es el único justo, el único capaz de adquirir el pasaporte. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y paso número 3. Pedirle a Jesús que nos regale el pasaporte al cielo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿No les parece maravilloso? Eso se llama justificación. Llegamos a ser justos no porque seamos moralmente buenos, pues dice la Biblia que la justicia propia es como trapo de inmundicia. Llegamos a ser justos porque Jesús nos imputa su justicia cuando nos arrepentimos, confesamos el pecado y le aceptamos como Salvador. No importa si tienes una vida moralmente buena o si eres el peor de los pecadores. Todos nacemos enchufados al pecado y no tenemos con qué pagar el pasaporte al cielo. Jesús lo pagó y solo recurriendo a Él somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué buena noticia! Pero entonces, ¿ser moralmente buenos no tiene ningún valor? Por supuesto que sí. Después de la justificación viene la santificación y es a través de ese proceso que llegamos a dar buenos frutos. Volvamos al Calvario e imaginemos qué habría sido del ladrón si no hubiera muerto. ¿Conservaría su pasaporte al cielo siendo el mismo hombre que era antes de la cruz? No, Jesús perdonaba, restauraba, pero luego decía: Vete y no peques más.
Algunos afirman que una vez salvos, siempre salvos, pero pensemos, si el pasaporte al cielo es la justicia de Cristo, no hay manera de arrancarle el pasaporte y salir corriendo tras el pecado sin perder la salvación. La única manera de conservar el pasaporte es conservándonos al lado de Cristo, recibiendo el bautismo e iniciando una ruta ascendente hacia la salvación. Pablo asegura que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este proceso es tan fascinante como el crecimiento de un árbol de manzanas. Mientras permanezca en contacto con el agua y con el sol, la semilla brota, crece, se convierte en un árbol y sin esforzarse comienza a dar manzanas. ¿Lo notan? Un cristiano verdadero no necesita esforzarse para tener una vida moralmente buena. Debe esforzarse por mantenerse en contacto con el agua de vida y el sol de justicia, que es Cristo Jesús. Y las buenas obras surgirán en su vida tan naturalmente como surgen las manzanas. Jesús lo dijo así. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vida moralmente buena sin Dios es más bien como un árbol de Navidad. No necesita agua ni sol, deslumbra, pero no es real. Es un adorno, es temporal y cae fácilmente. Si para ser como ese manzano debo recibir el bautismo, yo quiero ser bautizado. Muy bien, Jairo, lo has entendido. El bautismo no es una ceremonia de graduación que hacemos cuando alcanzamos la perfección. Es un paso de fe que damos, aunque seamos imperfectos, para iniciar la ruta ascendente hacia el cielo, pues la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Eureka! ¡Lo he descubierto! No olvides que en esa senda habrá tropiezos y caídas, pero la justicia de Cristo estará allí para cubrirnos cada día, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Aunque Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, completa la frase con la gran promesa divina, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que si estamos con Jesús, la victoria está garantizada. Justificación y santificación. ¿Quieres iniciar esa ruta ascendente hacia el cielo? Sí. Muy bien. Ahora nos juntamos algunos de la clase que viene y la clase anterior. Así que, pero este video no lo habíamos visto en la clase ahora que vamos a tener en unos minutitos. Así que me pareció interesante que todos veamos. O sea, ahora vamos a terminar, vamos a hacer una oración para terminar con esta el primer grupo que estuvimos estudiando la lección, las 5 y la 10, y vamos a hacer también una oración para empezar con el grupo que vamos a estudiar sobre el diezmo hoy. ¿Hay algún pedido de oración, algún agradecimiento que tengan antes de empezar? No sé, que ya pedimos hace un ratito a Rubén, pero está Maideli, Ramón, Matilde. ¿Algún pedido de oración, algún agradecimiento? Si no, voy a hacer ya una oración. Muy bien. Inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, gracias infinitamente por este día santo que nos estás regalando. Y Padre, seguro que hay algún pedido de oración, algún agradecimiento, Señor, en nuestro corazón. Y Señor, tú conoces todos los corazones y sabes cuál es nuestro anhelo. Te suplico que tú lo respondas de acuerdo a tu santa voluntad. Y también ahora me acuerdo que tengo un agradecimiento, y es que me concedieron de que no me ponga la vacuna de la gripe, que no me la quería poner, y gracias, Señor, porque me lo respondieron, me dijeron que está bien, que no me la ponga. Y Señor, también te quiero agradecer porque pudimos tener esta clase. Señor, ayúdanos a poder entender que tenemos a Jesús como nuestro abogado, hay un juicio, pero también, Señor, tenemos que seguir tratando de buscar la santificación, Padre.
Por otro lado, Señor, te quiero pedir tu presencia para ahora esta clase que va a empezar, Señor, para poder entender cuál es la verdad acerca del diezmo, qué es lo que quieres, Señor. Y quiero suplicarte que tu presencia esté en esta reunión, me ayudes a hablar solamente lo que tú quieres que yo hable y tú habla a nuestro corazón, Señor, que sean tus palabras y no las mías. Suplico, Señor, que tu presencia, tu espíritu esté en cada uno de los hogares, con todos los que están conectados y con los que también no estaban conectados, pero van a mirar este video. Quédate, Señor, acompañándonos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Vamos a, para el grupo que recién estamos terminando, si tienen ganas, se pueden ir y si quieren, bueno, también se pueden quedar. Vamos a hablar sobre el diezmo, ¿sí? Esta es una clase que creo que es la clase 20 o no sé qué clase es ya. Sí, pero el tema es el diezmo. Si quieren, se quedan. Y si quieren, se van. Yo esta clase también la voy a dar para el siguiente grupo en algún otro momento. ¿Hacemos una canción o no hacemos una canción? Vamos a hacer una canción al final. Y vamos a empezar para que no se haga tan tarde. Un momentito que busco la clase.